tecnología del cuidado. Y vamos a recordarnos principalmente, ¿no? Yasmin, continúa, por favor. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre la definición. Administración de medicamentos vía oral. ¿Qué es? Es un procedimiento que consiste en el paso de estos medicamentos desde la boca hasta el estómago o el intestino delgado, que es la parte proximal al intestino delgado, pues, ¿no? Y ahí se va a realizar su absorción. Ahora, existe una clasificación de estos medicamentos de acuerdo a la forma de su presentación. Dentro de los medicamentos vía oral tenemos los sólidos y los líquidos. Dentro de los sólidos vamos a encontrar lo que son las cápsulas, los comprimidos, píldoras, entre otros. Y en los líquidos vamos a encontrar las soluciones, jarabes y suspensiones. ¿Ok? Siguiente, Yasmin. Ahora vamos a ver vamos a ver aquí la farmacocinética de los medicamentos que se administran vía oral. Es decir, los efectos del organismo sobre los fármacos. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante la administración de un medicamento vía oral? ¿Okay? Entonces, esto empieza así, con la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del medicamento. Más conocido como el famoso LACNI. ¿Sí? Vamos a ver uno por uno para poder entenderlo mejor. Siguiente. Siguiente, por favor, Yasmin. Ok. En la liberación, ¿qué es? Bueno, esto se refiere al transporte del medicamento a través de la membrana o las células mucosas en el tracto gastrointestinal. Quiere decir que el medicamento ingresa por la boca y se mueve al estómago a través del esófago. Y es en el estómago donde el fármaco se va a disolver. A este proceso de transporte de la boca del medicamento al estómago, y cuando el medicamento se disuelve, ahí se da liberación. Siguiente, Yasmin. Ahora, la absorción. ¿En qué consiste la absorción? Esto consiste en que el fármaco atraviesa las membranas celulares para pasar a la sangre. ¿Pero cómo? Esto de aquí se da cuando... la absorción normalmente se da en la boca, en el estómago, pero principalmente la absorción se va a dar en el intestino delgado. Ahora, para poder llegar la sangre, el fármaco a la sangre, primero el fármaco tiene que atravesar lo que es la pared intestinal y luego el hígado. ¿Ok? Recordemos que la absorción de la administración por vía oral se absorbe en el tracto gastrointestinal, principalmente en el intestino delgado. Siguiente, por favor. La distribución. ¿Qué es la distribución? Este es el movimiento del fármaco desde la circulación al tejido diana para ejercer su acción. ¿Qué quiere decir? Como podemos ver en la imagen, el fármaco, cuando tú lo ingieres, circula a través de tu torrente sanguíneo y va a llegar al lugar donde está la lesión, ¿no? Donde, por ejemplo, imagínate que tienes una cefalea. Entonces el fármaco llega al tejido diana y ahí realiza su acción. A eso se refiere la distribución. O sea, va al punto donde está la lesión y disminuye los efectos o síntomas que puedas presentar, ¿no? Una vez absorbido, una vez absorbido, estos medicamentos se van a pasar por la circulación porta. ¿Qué quiere decir eso? Siguiente, Yasmin. Estos medicamentos van a ser metabolizados. Entonces, el metabolismo es un proceso químico mediante el cual el organismo altera el fármaco. ¿Y quién es ese órgano que se encarga de metabolizar los fármacos? Es el hígado. ¿Y cómo lo hace? Eso lo hace a través de enzimas o coenzimas, de tal manera que el fármaco lo altera. Pero ¿quién es el órgano principal para poder hacer este metabolismo? Recuerden, es el hígado, ¿sí? Siguiente, por favor. Y por último tenemos la eliminación, ¿no? El principal órgano excretor es el riñón, ¿de acuerdo? O sea, al final de todo el proceso de administración de un medicamento, la forma de eliminarlo, o el órgano más frecuente que hace la eliminación es el riñón. Pero recordemos que no es el único, hay otras vías de eliminación, como por ejemplo la biliar, la pulmonar,
la saliva, la leche materna y el sudor. ¿Okay? Pero también recordemos que, como les dije antes, la absorción del medicamento inicia en la boca, luego en el estómago, pero principalmente se da la absorción en el intestino delgado. Luego se va a distribuir a través del organismo. Esto se da en un periodo de 1 a 2 horas, ¿de acuerdo? Y luego se va a metabolizar. En resumen, ¿quién lo hace el metabolismo? El hígado. Luego de eso se va a eliminar. Por lo tanto, un medicamento tiene una vida media de 3 horas, de 3 a 4 horas, más o menos, para poder ser eliminado, ¿no? Y el órgano principal de eliminación del medicamento, recuerden que es el riñón, pero no es la única forma. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a algo muy importante antes de la administración de un medicamento, que son la regla de los 5 correctos, ¿no? Los 5 correctos. La primera es, recordemos, el paciente correcto. Aquí el enfermero siempre debe asegurarse sobre la identidad de la persona que va a recibir la medicación. Pero ¿cómo lo va a hacer? Va a tener que preguntarle al paciente, ¿no? La forma más fácil es preguntarle al paciente su nombre, y claro, si está lúcido, porque si no está lúcido, de repente le podemos consultarnos a algún familiar que esté acompañando. Ahora, también tenemos que tener en cuenta la hora correcta. Recordemos que todos los medicamentos de prescripción médica tienen por escrito un intervalo, el cual debe administrarse los medicamentos. Entonces, el enfermero debe asegurarse de que esta hora esté cumpliendo el intervalo horario, ¿no? Siguiente, por favor. 3 es el medicamento correcto. El medicamento correcto se verifica antes y al momento mismo de la administración. Si el medicamento o administrar es mayor de 1, es decir, tenemos, por ejemplo, que aplicar, darle al paciente un diclofenaco y de repente una ceftriaxona. Entonces tenemos que separar los medicamentos, ver bien los nombres, y si tenemos 2 ampollas, por ejemplo, también diclofenaco, otra ampolla, rotularlas para no confundirnos y saber cuál de los 2 administramos primero, ¿no? Y si estamos llevando el medicamento correcto. También disponer todas las medicaciones, administrar en una sola bandeja. A la hora de administrar la medicación, la bandeja va a pertenecer solo a ese paciente, ¿no? Esa es la forma de poder mantener o tener en cuenta los medicamentos correctos para el paciente correcto. 4, la dosis correcta. El enfermero debe tener claro cuál será la dosis a administrar y tener presente que algunos medicamentos, como la insulina, requieren de revisión doble. ¿Por qué? Porque en la insulina es importante revisarlo doble porque, es mejor asegurarnos a que pueda ocurrir algo, ¿no? De repente le ponemos mucha insulina al paciente, y le generamos alguna hipoglicemia. Entonces, siempre es bueno estos 5 correctos para evitar esas consecuencias malas, pues, ¿no? A futuro. Siguiente, por favor. Y el número 5 es la vía correcta. La vía seleccionada siempre debe ser más segura. El enfermero debe conocer la vía en el cual va a administrar el medicamento, ¿no? Siempre tiene que estar pendiente de eso. Sea vía oral,